Gloria al nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios en esta mañana por estar delante de su gloriosa y bendita presencia. Estamos aquí esta mañana en palabras de vida que te llevarán al cambio. Estamos en una serie titulada Incoherencias cristianas. No incoherencias del cristianismo, sino incoherencias cristianas. Y estamos en la número 16. Miremos la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23, versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Esta incoherencia se llama ser pastor y no oler a oveja. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a comenzar con lo siguiente. En cierta oportunidad estaba en un lugar y un pastor le dio la mano a una hermana y la hermana se olió la mano y dijo, huele a pastor. Entonces yo estaba ahí y le dije, pastor, ¿a qué huele, hermano, a qué huele un pastor? Y me dijo, a rastrojo. Y le dije, no señor, un pastor huele a oveja. Porque si un pastor no huele a oveja, ciertamente no es oveja. Muchos hombres, algunos podrían decir, no, pues ese versículo es de Jeremías, es del Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con los pastores del Nuevo Testamento. Pues la verdad es que la Biblia habla acerca de los pastores que cuidan congregaciones, y los pastores que estaban en Israel eran exactamente los reyes y los líderes. Esos eran los pastores. Ser pastor y no oler a oveja. Si un pastor no huele a oveja, sencillamente no es pastor. Muchas personas se han fabricado ministerios. Los han fabricado porque hay fábricas de ministerios, ¿verdad? Entonces resulta que los institutos, las universidades cristianas han dado enseñanzas y las personas entonces de allí se convierten según ellos en pastores. Pero resulta que para ser pastor no necesito simplemente saber o no necesito simplemente ser un gran exégeta o un gran orador o porque conozca muchas ramas de la teología. Necesito vocación y llamamiento. Necesito unción y autoridad. Necesito llenura del Espíritu Santo. Yo respeto en gran manera al ministro de Dios. Y sean bendecidos en el nombre de Jesucristo todos estos hombres que tienen a cargo una congregación. Sea bendecida su vida, sea bendecida su familia, sea bendecida su ministerio, en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Hablo de aquellos hombres que de verdad fueron llamados por Dios y están puestos allí para hacer la obra del Señor y de verdad tienen cuidado de las ovejas que se les ha puesto al cuidado. Sin embargo, hay muchas personas que están dentro del pastoreo y tienen una licencia, pero no son pastores en ningún momento. Están allí y tienen esto como un trabajo. Y hasta llegan a decir, bueno, y si yo llego a entregar el ministerio, ¿qué me pongo a hacer? Si lo que yo sé es predicar. Porque simplemente se profesionalizó en el asunto. Es un profesional para predicar. Y conozco muchos que son muy buenos profesionales en el asunto, de tal manera que los hermanos que no conocen confunden su profesionalismo, su capacidad de humilía, o de ser orador o un gran exégeta, lo confunden con unción, lo confunden con la unción de Dios. Pero eso está muy aparte de ser. Bendito el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, entonces, tenemos que mirar qué es lo que Dios está reclamando. Dios está reclamando aquí a aquellos pastores que han esparcido las ovejas, pero Él los está llamando pastores. O sea que sí son pastores, pero han esparcido las ovejas y no las han cuidado. Las ovejas que se descarrían y todo eso, no las cuidan. No cuidan que las ovejas estén bien. Está hablando acerca de eso, porque esparcieron las ovejas
Dice, y no las habéis cuidado. O sea, no cuidaron las ovejas, no cuidaron el rebaño, sino que por el contrario las esparcieron. Y sí eran pastores, pero perdieron su norte. Perdieron en un momento dado, perdieron entonces su objetivo. Perdieron ese llamamiento, o perdieron de su mente, de sí, y pensaron más en ellos, pensaron más en sus propias vidas que en lo que Dios, al llamamiento que Dios les hizo. Por lo tanto, entonces, estas personas pues tienen un problema bien grave con Dios, claro está, porque fueron llamados a ser pastores y al principio se dieron cuenta que eran pastores y comenzaron a hacer un trabajo de pastor, pero luego perdieron el objetivo y entonces ya no piensan que son pastores, sino que son señores de las iglesias, señores de las congregaciones, lo mismo que pasó en Israel. Es un hombre llamado, que lo llamaron para ser rey, para que gobernara Israel, pero se convirtió en Dios del pueblo, se convirtió en Señor del pueblo y comenzó a subyugar y a esparcir las ovejas y a pensar solamente en él o en ellos o en su familia. Y así también hoy en día tenemos esa calidad de personajes, que aunque fueron llamados por Dios y al principio era el siervo del Señor, era el humilde hombre que oraba por las almas, era el humilde hombre que visitaba a los hermanos, era el humilde hombre que sabía que tenía una obligación con Dios y con el pueblo, y se preocupaba por que el hermano que estaba enfermo, por el hermano que tenía una necesidad, por el hermano que no había vuelto, por el hermano que estaba mal espiritual, y hacía eso, y de un momento a otro se perdió todo eso, porque buscaron mejor otras cosas. Buscaron entretenerse en otras cosas a las cuales no fueron llamados. Así que entonces, si usted es una de esas personas y me está escuchando, qué bueno sería que reaccionara, porque realmente usted tiene un llamado de Dios. Pero si no está haciendo un buen trabajo, entonces lo que tiene es un problema con Dios. Porque fue llamado, pero esparció las ovejas con el trato que se le da, porque muchas personas se van de las congregaciones, algunos por rebeldes, porque es verdad, algunos se van por rebeldes, pero otras personas se van porque son maltratados por estas personas que se llaman pastores y no lo son, o perdieron el objetivo de ser pastores. Porque vuelvo y digo, hay quienes realmente son llamados por Dios, pero han perdido el objetivo, han perdido su meta. Y otros porque se fabricaron un ministerio, se fabricaron un llamado y se fabricaron una vocación y están allí simplemente porque eso les genera dinero. La oveja o el cristiano debe tener un buen olfato para discernir, para conocer al que es pastor y al que no lo es. Y no dejarse confundir porque sea un buen orador o porque le llegue un buen mensaje, porque el que sepa homiléctica, exégesis, hermenéutica y sea un buen orador o un gran exégeta puede hacer estas cosas y no tiene necesidad ni de ser ungido, ni de tener vocación, ni de ser pastor. Simplemente es un buen orador y lo puede hacer. Y lo hace simplemente por el dinero. Y después se burla de usted a escondidas. Porque de verdad así hay personas. Entonces uno tiene que tener buen olor. ¿Cómo tener buen olor? Sencillo, aquí la Biblia, recuerde Jeremías 23:2, ahí está diciendo cómo. Si es un pastor que esparce las ovejas, que no le importa si la oveja está bien o mal, que no visita, una persona que no está pensando sino solamente en él, y no está pensando solamente sino en la carne de la oveja, en la leche de la oveja, y está pensando en la lana de la oveja, esa persona no es pastor. Esa persona es un pastor pero fabricado o prefabricado. Se fabricó el ministerio, se fabricó un llamamiento y se valió de otras personas que tampoco tienen una buena mentalidad y lo ubicaron allí donde no tiene que estar. En cierta oportunidad estaba orando y me pidieron orar exactamente por un muchacho que está en el ministerio, y a las 3 de la mañana que me desperté, de una vez el Señor me dijo, ese no es mi pastor. O sea, son pastores, son personas fabricadas que se infiltraron allí. Hubo en la iglesia, en nuestra institución, un hombre que vino a la iglesia, se arrepintió, se hizo bautizar y salió de pastor. Duró 12 años de pastor. A los 12 años entregó la licencia
y dijo, yo vine a hacer un trabajo y ya lo hice, me voy, y entregó la licencia. ¿Porque era qué? Era guerrillero. Eso pasó aquí en Colombia, en la iglesia pentecostal. ¡Qué vergüenza del Señor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ceguera tan horrible!, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Jesús. Que el Señor entonces nos guarde de aquellas personas que están infiltradas. Conozco algunas personas que sé que están infiltradas y el Señor las conoce, y en el momento dado tendrán que salir, a las buenas o a las malas, van a salir de allí y van a quedar en vergüenza. He conocido personas que han vivido 20 años predicando y son unas, llenos de demonios, pero están allí ocultos y haciendo creer que tienen la unción, haciendo creer que tienen un llamamiento. Vuelvo y digo, hay hombres que de verdad son llamados por Dios. Mis respetos a esos hombres. Dios los bendiga, los guarde, los ayude y los guíe. Pero hay otras personas que están allí infiltradas. Por eso, hermano querido, debemos de pedirle al Señor que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento, nos llene de su Espíritu Santo y podamos percibir y conocer de lejos a aquellos que se disfrazan de pastores, pero en ningún momento lo son, aunque tengan una licencia. Por lo tanto, hermano querido, hermano ministro, que ha sido llamado por Dios, quiera Dios que usted no haya perdido el objetivo para lo cual fue llamado, y que de verdad esa persona, estoy dirigiéndome a la persona que realmente tuvo ese llamamiento de Dios, que no fue fabricado, que no se inventó un ministerio, que no se apoyó en una cantidad de personas y de mentiras llenando formularios para llegar a ser pastor, y esas mentiras y todo eso serán develadas delante de la presencia del Señor, y el Señor traerá a cuenta toda obra del hombre, antes o después de juicio, pero lo hará el Señor, lo hará. Bendito su nombre santo. Así que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted ha sido un hombre llamado por Dios para guiar a un pueblo, para guiar a una congregación, haga el trabajo que le corresponde. Y no confunda la unción y la bendición de Dios simplemente porque tenga carros, casas, fincas o plata en el banco. Porque eso lo tiene gente de afuera y mucho más que usted, y no tiene al Señor. No confunda eso. Las cosas aquí son diferentes. Las cosas con el Señor son diferentes. No estoy diciendo que usted no puede tener eso. No estoy diciendo que es malo tener eso, no. Pero hay que mirar muy bien y hacer la diferencia entre lo que es la bendición de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios y entre estas cosas. Hay personas que pierden el objetivo o jamás lo han sido. En cierta oportunidad fui donde un hombre a presentarle mi literatura evangelística, en donde un pastor supuestamente, y cuando llegué donde el hombre para comunicarme con él, había un cristal como de 10 centímetros de grueso, porque cuando vi la arrogancia y la petulancia de ese hombre, la forma de mirar y de expresión con uno, parece como que él fuera el glorioso, el inmaculado, el Dios, y yo fuera lo peor, yo fuera el diablo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esas personas, con esos hombres que dicen ser ministros, pero o perdieron su objetivo o nunca lo han sido. Conozco un hombre que personalmente me dijo, un hombre de una iglesia de más de 1000 personas, y me dijo, yo la verdad no mantengo visitando. Yo visito por ahí 4 o 5 familias, me imagino por qué. Entonces, claro, y tenía más de 1000 personas. El que me necesite y que me busque. Eso es un pastor. Eso no es un pastor. Eso es un gerente. Eso puede ser un administrador, pero no un ministro. O fue llamado y perdió, porque creo que fue llamado, según me contó, pues yo vi que era un llamamiento de parte del Señor, pero perdió su objetivo. Y ya el objetivo muchas veces de esta gente es conseguir muchas posesiones, y ya se quedan con el bosquejo de ahora 5 años o 10 años, y lo repiten y lo dicen, porque perdieron su norte, perdieron su objetivo de lo que realmente, a lo que realmente fueron llamados. Esa persona tiene un problema grave con Dios, tanto también como aquel que se hace pastor y no lo es, o que se fabricó un ministerio, se fabricó un llamado y se fabricó una vocación. No seamos incoherentes con esto, porque, repito, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Recuerde que estas son
palabras de vida que te llevarán al cambio. Dios les bendiga, feliz día a todos.